Esta es la última reunión y hoy vamos a hablar sobre los principios en términos amplios de la generosidad. Entonces vamos a hablar un poco de, en esta ocasión es que hay un proyecto de la iglesia, ¿no? Que es encontrar un espacio mejor que este, más amplio que este, si es posible, y también un espacio que nos permita reunirnos y hacer lo que hacemos. Hoy venimos pocas personas, pero a veces está como que no cabemos, ¿verdad? En un espacio que podamos crecer. Cuando uno ve un lugar ya lleno, como que psicológicamente piensa, no voy a traer a nadie aquí si ya no hay donde sentarme. Entonces queremos que realmente sea un lugar que tenga el doble del espacio si es posible. Ya hemos visto algunos espacios, uno de ellos me encantó y no tenía dónde estacionar ni un carro, ¿verdad, Héctor? Lo eliminamos. Entonces, otro, el último, me gustó, pero me puse a pensar que tiene unos escalones y al abrir la puerta, si vienes de adentro, tienes que bajar los escalones, está la puerta y luego una banqueta pequeña, no muy ancha, y luego los carros bajando a velocidad. Y dije, no, aquí un niño se nos escapa por esta puerta y qué peligro, vamos a estar con una tensión de que la puerta tiene que estar cerrada. Eso no me terminó de convencer. Me parece que el Señor nos tiene un lugar mucho mejor. Así que estemos orando, porque quien realmente nos va a encontrar el lugar es el Señor. Uno tiene que andar viendo bodegas y locales, a ver dónde, pero tiene que tener, entre todos nosotros contamos que hoy tenemos 10 carros. Y si traes un invitado y trae su carro, va a ir sumando, ¿no? Entonces quedamos que por lo menos 10 carros tienen que poder estacionarse. Un cierto retiro de la calle es lógico, un espacio donde podamos llegar a ser, si ahorita somos 30, que lleguemos a ser 60, así, son ciertos requisitos para que tengan idea ustedes. Y también si ven algún espacio por ahí, un local, nos llaman para irlo a ver. Vamos a estar viendo, y como vamos a reunirnos el próximo domingo, Héctor y Ale nos abren su casa para reunirnos por mientras. No estamos como presionados, urgidos a agarrar cualquier lugar, no. Con calma y viendo qué es lo que el Señor nos da dirección, encontrar el mejor lugar. Y el tema de hoy tiene que ver con esto de que se necesita la fuerza, orar, dar dinero, comprometernos con esta iglesia, y eso es lo que vamos a ver hoy, como que dice, los principios bíblicos de dar. Parafraseando el proverbio 21:5, dice que el pensamiento del generoso tiende a la abundancia. Generalmente, ¿han conocido ustedes personas que cuando tienen en mente algún proyecto, algo que quieren, piensan en grande? Dios quiere que nosotros, para esta iglesia, cuando vemos los videos que pone Héctor aquí, a veces uno dice, wow, qué tremendo auditorio. Pues no nos demos así como nunca vamos a tener eso. No, Dios sabe hasta dónde nos puede llevar, pero sí el pensamiento generoso piensa en cosas muy buenas, muy buenas. En este caso estamos hablando para la iglesia, pero también para cada persona. Cuando haga sus planes, Dios quiere que pensemos en cosas grandes para nosotros. Nuestro amor por Dios puede ser demostrado por medio de nuestra generosidad. Yo puedo decir que yo hago esto para Dios,
yo hago muchas cosas por el Señor y yo amo a Dios, pero cuando se demuestra realmente es cuando qué tan generoso estoy siendo. Podemos ser generosos con el llamado para ganar personas. El llamado es que alcancemos a cada criatura, todos los que están alrededor de nosotros, las personas cerca de nosotros, que nosotros les debemos algo. ¿Saben qué les debemos? El Evangelio. Hablarles. Cristo murió para pagar mis pecados, tus pecados en la cruz, y que poniendo mi fe en ese sacrificio, yo tengo la vida eterna, el regalo de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque las buenas obras es porque Dios las preparó para que nosotros andemos en ellas, para que nos crean, para dar un buen testimonio, pero no para salvarnos. Y la mayor parte de las personas en este país y en Latinoamérica creen que se van a salvar haciendo cosas buenas para Dios. Y eso es completamente erróneo. Pues sacarlos de su error y hablarles de que Cristo pagó la cruz y que lo único que tenemos que hacer es creer, es el regalo de Dios. Eso se lo debemos a las personas. Estamos en deuda con todos los que conocemos. Si esa persona se muere y yo no le di el Evangelio, yo no le hablé de la salvación de Cristo, ni supo que yo era cristiano, me va a quedar un pesar, porque es un mandato divino que alcancemos, que vayamos a cada criatura y le hablemos de Jesucristo. Entonces podemos ser generosos con las personas hablándoles, y a veces les tenemos que volver a hablar, y hasta que nos digan, mira, ya de eso ya no quiero que me hables. Bueno, hiciste tú, quiere decir que hiciste tu labor, pero hablarles y hablarles y hablar. No sé cuántas veces me hablaron a mí. A mí me parece que solo el día que confié en Cristo, solo una vez me hablaron. No, seguramente había personas que yo las menosprecié y les dije, yo no quiero saber de eso. O en mi mente simplemente, esta persona no quiero que me hablen de eso. Eso le sucede a casi todos los que confiamos en Cristo de adultos. Los niños son un corazón más blandito, ¿no? Por eso tenemos ahí, no solo es cuidarlos mientras nosotros, no, ellos tienen un estudio ahí. Tienen dinámicas, juegan, con los niños hay que hacer todo eso, pero tienen una enseñanza también. Porque el corazón del niño es así más tierno, y el del adulto es más duro. No sé cuántas veces yo rechacé el mensaje de la salvación, pero sí, hasta los 26 años, realmente creí que Jesucristo era mi Salvador. Todos nosotros estamos aquí, o conocemos del Señor, o conocemos al Señor, o tenemos una relación con Dios, porque hubo alguien que fue generoso con nosotros. Usó de su tiempo, tuvo paciencia y nos habló de este mensaje de salvación. Y hoy nosotros hemos crecido y estamos creciendo y conocimos al Señor y nuestra vida cambió y es otra nuestra historia. Pues alguien fue muy generoso en mi vida y yo se lo agradezco. Yo sé quiénes son. Hay dos personas. Una de ellas es hermana mía. Leamos en Mateo 6:33 al 34. Una de las cosas que nos dice este verso es que confiemos nuestro futuro en Él, en Dios. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Oigan bien, todo lo que necesitemos. Pero nos pide, busquen primeramente por encima de todo. Muchas veces decimos, sí, yo hago las cosas para el Señor. Está bien, es a un buen nivel.
Pero cuando puedes decir esto, por encima de todo, mi alta prioridad es tener a Dios en primer lugar en tu vida, ese es otro nivel. Y ese es el nivel que Dios quiere. Así que no se preocupen por el mañana. Qué difícil es eso. No nos preocupemos por el mañana, el futuro, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. O sea que hoy no vivamos con la preocupación de qué va a pasar en esta semana, en este mes, en este año. No, dice que los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Dios sabe cómo es nuestra mente de preocupada. Dios sabe cómo somos nosotros de temerosos. Él nos conoce y nos dice, no temas, cree, confía en mí. Eso es lo que nos dice Jesucristo. Yo lo voy a decir francamente, hablando del tema financiero, económico, para mi futuro. A mí Dios me ha demostrado su fidelidad. Si no, yo fuera súper tacaño. Mi carne, mi impulso es ser tacaño. Pero Dios me ha demostrado su fidelidad una y otra vez. Y eso es lo que ha hecho que no sea tacaño. Pero yo tiendo a ser tacaño. Mi primer impulso es, no hay que guardar esto. Pero Dios nos dice, mira, deja tu futuro en mis manos. No temamos que en el futuro no vamos a tener lo suficiente. Dios dice que con sustento y abrigo estemos contentos. Miren, esto del contentamiento es algo bien, me voy a sentar conmigo. Esto del contentamiento es algo bien difícil, bien difícil. Todos tendemos a querer almacenar, para tener una seguridad, dice uno. Todos los que hablan de finanzas o presupuestos familiares dicen que tengamos un buen colchón de emergencia, porque es cierto, se puede presentar cualquier emergencia. El año pasado en nuestra familia yo fui la emergencia de tener tanto problema con una cirugía. Así es que yo digo, fue bueno tener ese seguro que se paga, seguro de gastos médicos mayores. Qué bueno es que respondió, porque mucho dinero. Cuando uno se enferma, de repente hay un costo excesivo que ni aún ¿cómo se dice? Un fondo de emergencia va a ser suficiente. Ok, miremos un ejemplo de las iglesias del primer siglo. Cuando comenzaron las iglesias del primer siglo, los de Corinto, los de Éfeso, los que estaban en Macedonia, lo que hoy es Turquía, eran iglesias nuevas. No eran iglesias que ya tenían 100 o más años, no, eran iglesias, cuando se escribe esto, eran iglesias de, tal vez tenían 20 años, pero ya eran iglesias muy fuertes. Miren qué dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo dieron por voluntad propia. Me gusta esa frase, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Había una hambruna en Jerusalén y los hermanos de Jerusalén estaban pasando tremenda necesidad. Y estos hermanos de estas iglesias nuevas, más pequeñas, con bastante
carencia. Dice que no eran ricos, dice que tenían mucha carencia, pero ellos, exactamente, perfecto, aquí estoy bien, gracias. Esa carencia no los limitó, dice que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más de lo que podían, mucho más de sus fuerzas. Yo creo que y lo mejor de todo lo hicieron por voluntad propia. Esto es importante. Hoy estamos hablando de apoyar esta iglesia para las rentas que se vienen con dinero de nosotros, de esta iglesia. Cada vez que hay dinero de por medio, uno tiende a pensar, si es el gobierno, dice, se lo van a robar. Si es, no sé, que no solo el gobierno, si es un sindicato, ahí los directivos van a meter la mano. Cualquier organización, uno tiende a pensar, ¿no? Donde hay dinero, hay tentación y hay quien quiere meterle la mano. Aún en congregaciones, en instituciones religiosas, pues sí se ha visto también eso. Entonces uno piensa, no sé, si se lo agarran después, uno tiende a pensar eso. Pero quiero decirte algo, esta es una iglesia pequeña, aquí los centavos los contamos entre dos, no va a venir a mi bolsa, no va a venir a la bolsa de Héctor. Lo queremos para este proyecto específico, qué sé yo, podría ser que encontremos un local de 20,000 y con todos los otros gastos que van alrededor de luz, agua y lo que sea, y bien se van 25,000, eso es poco para un espacio como el que queremos, pero para que tengan una idea del volumen, o sea, no es un dinero donde va a ser justo. Seguramente entre los pocos que somos, lo que recojamos va a ser justo para lo que necesitamos. Y yo sé y yo tengo fe que Dios es el que va a poner en el corazón de cada uno esto. Lo hicieron por voluntad propia. Hasta donde esté la voluntad, hasta ahí vamos a llegar. Cuando uno da, en este caso, es cierto que puede venirse una duda, ¿y se va a querer administrar bien este dinero? La responsabilidad, dice la Biblia que la responsabilidad de los líderes, de los pastores, van a dar cuenta delante de Dios. Yo le tengo temor a eso. Si un día uno de ustedes tiene alguna necesidad espiritual y yo me niego a atenderla, a saber por qué, porque estoy perezoso ese día, no sé por qué, yo temo de fallarles, porque a quien le tengo que dar cuenta es a Dios. Yo doy un diezmo y mi diezmo es mi diezmo, no es mío, es de Dios, se lo doy a Dios. Si alguien va a hacer mal uso de eso, no es mi responsabilidad y no es a mí que me va a venir algo malo, no, es al que haga mal uso. Uno le da a Dios. ¿Y de qué manera? Lo hicieron por voluntad propia. Se lo dieron a Pablo. Pablo lo llevó a Jerusalén. Estoy seguro que lo administraron muy bien. El caso de que hayan desfalcos y robos no es en todos lados, no es siempre. Por supuesto, cuando son dineros de Dios hay que cuidar mucho más. Un principio que Jesús nos enseñó en Hechos 20:35, la parte B del verso dice: deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Lo creemos. Así dice, hay más bendición en dar que en recibir. O creemos más bien el dicho de nuestros abuelos que decían: el que da lo que tiene, a pedir se queda.
desde niño me acuerdo que me decían eso. Si nada lo que tienes, no lo vas a volver a recuperar, te vas a quedar sin él. Y no es así. Si queremos experimentar esa bendición, pues debemos dar. La vida cristiana, gracias, se me olvidó. La vida cristiana se trata de dar de lo que Dios te dio. Cuando yo creo que el dinero que me entra es mío, no lo voy a administrar bien. Cuando el dinero que me entra, yo sé que Dios, quien me lo mandó, quien me lo dio, lo voy a administrar mejor, porque lo voy a administrar como mayordomo, no como el dueño. Lo voy a administrar de una manera consciente de que Dios me lo dio y Él quiere que haga el mejor uso de ese dinero. Y dentro de ese uso, Él va a poner en mi corazón que dé. Nosotros tenemos que dar como creyentes de todo lo que poseemos. Tenemos energía, tenemos vida, tenemos inteligencia, tenemos recursos, lo que tengamos. El que Dios nos permitió que lo tuviéramos y no es nuestro, es para administrarlo, es para poder ver cómo servimos. Entonces, recordemos eso, es mejor dar que recibir. Ahora vamos a leer cuando Moisés, iba a ser, Dios le mandó que hicieran el tabernáculo de reunión. Desde ahí comienza una congregación, ¿no? Y entonces el pasaje donde dice cómo la gente entregó de lo suyo para que fuera posible tener ese tabernáculo de reunión, está en Éxodo 35, comenzando del 20, dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron tanto hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Eso me gusta, eso dice, todos los voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. A Jehová. ¿Se lo estaban dando? No a Moisés, pero lo ponían ahí. Quien estaba ahí era Moisés, pero ellos sabían que le estaban dando a Dios. Así se da para la obra de Dios. El 23 dice: todo hombre que tenía púrpura, violeta, púrpura carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que había hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. ¿Qué cosa, no? Estaban todos entregando de las cosas buenas y de lo mejor, desde oro hasta lino fino. El 26 dice: y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Cualquiera diría que ese trabajo no requiere sabiduría, pero Dios estaba dando sabiduría a estas mujeres, o sea que las cosas que hacían eran súper bien hechas. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, son vestimentas del sacerdote.
y las especias aromáticas y aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, miren, esto a mí me impresiona en estos pasajes que estamos leyendo, voluntario, corazón voluntario, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Corazón voluntaria, ofrenda voluntaria a Jehová. Eso es lo primero, que tengamos la voluntad de dar. Dios mueve tu voluntad a hacer eso. Si en tu corazón entran estas palabras, Dios te mueve a dar. Pero tiene que ser así. Nadie puede forzar a nadie. Yo he oído de religiones que le supervisan. El mes pasado no has dado el diezmo, aquí debes. Eso no es voluntario. Voluntario es que entre tú y Dios, cuando la cantidad y lo que tú decidas, voluntario. Y eso es lo que Dios bendice. No es obligatorio, no es obligado. Aquí, nosotros es la primera vez que estamos hablando sobre este tema, ¿no? Pero es importante. Tenemos que hablarles estos principios porque es un principio que debemos de practicar si estamos creciendo en el Señor. Y para cerrar, en Éxodo 36, el siguiente capítulo, miren cómo cierra, dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Se les tuvo que decir: ya, gracias, pero ya tenemos más que suficiente. Ya tenemos para la renta de un año, hermanos. Ya no nos preocupemos. Ustedes han dado más de lo que se necesitaba, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué bonito, ¿verdad? Qué impresionante todo esto. ¿Cuál debe ser mi actitud? En 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decir en su corazón cuánto da. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto voy a dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Eso es un corazón voluntario. Nadie está obligado a dar ni 5 centavos, ni un pesito. Nadie está obligado aquí. Pero sí les planteamos una necesidad que tiene esta iglesia en este momento. Y lo que Dios ponga en su corazón. Este verso es la señal de que hemos madurado en esta área. Si en el pasado hemos criticado y hemos dicho: ay, no, esto de que en las iglesias lo malo es que piden y piden y piden. Espero no volver a hablar todo el año de dinero y de pedirles y de que pongan dinero para la obra de Dios. Espero que esta sea la última, la última en este año, que no volvamos a hablar. Ustedes saben que no tocamos este tema es bien delicado. Todo el mundo dice que cuando le tocan la bolsa a uno, ya como, no. Miren, es importante lo que estamos viendo aquí, un corazón voluntario. Cuando uno da y se alegra de dar, ahí estás, dentro de la voluntad de Dios. Si yo digo: ay, no, yo creo que ofrecí demasiado, pues llega, habla y trátalo y dile: mira, yo realmente no voy a poder con eso, me arrepiento, pero no estés acongojado.
lo poco que se pueda dar con alegría, o lo mucho que se pueda dar con un corazón voluntario. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es una área que Dios nos quiere bendecir. Nos quiere bendecir. Es bonito dar y que uno diga, ¿cuánto pude dar? Eso quiere decir que Dios te ha prosperado. Eso quiere decir que Dios te ha dado tanto, y no solo y no lo retienes, sino que tienes un corazón para Dios. Eso es una madurez, un área muy importante en nuestra vida. El dinero, la Biblia habla del dinero muchas veces, habla bastante de administrar bien. Es parte importante de nuestra vida. Y el dinero no es todo, como el mundo nos quiere hacer creer. El materialismo quiere hacernos creer que sin dinero vamos a ser infelices. Y Dios nos dice, con sustento y abrigo estemos contentos. Este verso no está ahí, pero Romanos 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para que, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo voy a volver a leer. El que no eximió, hay otra versión que dice escatimó, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios el Padre lo entregó por nosotros, no lo eximió. Pudo haber dicho, cuando él oró, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí Dios lo pudo haber eximido, pero no fuéramos salvos, no tuviéramos la salvación. Pero no lo eximió, lo llevó a la cruz, permitió todo lo oprobio sobre su hijo. Si Dios no lo eximió a él, ¿qué forma de demostrar su gran amor? ¿Cómo no nos va a dar las cositas que necesitamos en esta vida? ¿Cómo no nos va a dar? Nos va a dar todo lo que necesitamos. Nunca vamos a estar ni hambrientos, ni con frío, sin techo. Siempre vamos a tener la provisión de Dios. Voy a hacer una oración y le voy a pedir a Dios por eso, porque tengamos un corazón voluntario para Él.